costado, que es el costado de los empresarios y los precios. Dos representantes importantes del mundo empresarial están con nosotros aquí ya en Corea del Centro. Veamos este informe y charlamos con ellos. Pero dada la fragilidad de nuestra economía, debemos abocarnos ya mismo a resolver las cuestiones más urgentes. Una de estas medidas es el aumento del piso del impuesto a las ganancias y del salario mínimo, que este mes va a impactar directamente en 4 millones de argentinos. Eliminamos el IVA de algunos de los productos que más se consumen. En términos de los trabajadores en relación de dependencia, no van a tener que pagar aportes personales y al mismo tiempo ofrecimos facilidades a las pymes para que puedan ponerse al día con las deudas. ¿Cómo ven los anuncios económicos? Bueno, creo que a ninguno nos gustan, pero creo que, dada la situación, son inevitables. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia. Que hay que pensar después en ver un país más a mediano y largo plazo, más predecible y sobre todo más pro industria. Creo que hay que trabajar, ponernos de acuerdo, que también los partidos políticos se hablen entre ellos para una Argentina que se viene. Y para eso es fundamental que confiemos en nosotros. ¿Y si tuviese que votar, volvería a votar a Macri, por ejemplo? No, creo que tuve una gran... A mí me defraudó todo lo que hizo. Yo lo que puso no fue amor por el sector industrial. Y yo, lamentablemente, tengo una deformación profesional. ¿Es comparable con qué época, usted que tiene una larga experiencia en el rubro, Méndez? La época de Martínez de O, de esa época hay que hablar, ¿eh? ¿Ha sido el motivo de tu visita acá con Alberto? Buscar un diálogo, puntos de encuentro, un consenso. Mi postura en la campaña fue pública y clara. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de vuelta, encontrar puntos de encuentro, calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo. Y de quién gana no tengo la menor idea, pero si gana Alberto para mí está bien. No sé si sus socios en el gobierno me caen tan bien como él. ¿Como Cristina, por ejemplo? Por ejemplo. La industria creo que es una de las grandes perdedoras de este modelo. Para levantar vamos a demorar más de 10 años. Estas últimas medidas son la síntesis de una caída anunciada de una economía desastrosa del gobierno nacional. Yo creo que estamos frente a un modelo que fracasó estrepitosamente. Bueno, como les decía Jairo, también es un momento de rediscutir precios. Cuidados con los empresarios. Está con nosotros uno de los empresarios que participa, Martín Cabrales. Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo le va? También está con nosotros Jaime Campos, que es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina, un sello que nuclea las principales corporaciones del país, a sus dueños, desde Clarín, Arcor, Techin y tantas otras, y la semana pasada recibieron al presidente Mauricio Macri. Así que gracias por venir. No sé si engancho con la primera pregunta. ¿Hay predisposición de los empresarios a morigerar tasas de rentabilidad en algunos casos para contribuir a precios más calmos en situaciones donde se pide emergencia alimentaria? Yo diría que los empresarios en Argentina han demostrado durante mucho tiempo responsabilidad. Y la prueba es la siguiente: cuando uno mira la historia de Argentina en los últimos 20, 30 años, digo para no meternos en las coyunturas cercanas, ser empresario en Argentina la verdad es un esfuerzo extraordinario. Es decir, los cambios que ha habido en las reglas de juego, en las situaciones por las que han tenido que pasar todos los empresarios, hace que mantener una empresa, mantener los empleos, tener un proyecto de empresa que continúe, a mí me parece que eso es muy importante. Es decir, tenemos que valorar el hecho de que en circunstancias terriblemente complicadas, como digo, de gran variabilidad, el empresario argentino se ha mantenido, ha continuado, ha tenido que afrontar, fíjense ahora, el tema de las tasas, por ejemplo, los que tienen que pagar tasas de interés, los que tienen deudas enormes. Es decir, a mí me parece que es muy importante rescatar el rol empresarial. No estoy diciendo con esto de que no haya cosas puntuales que corregir, no. Pero a mí me parece que lo importante es rescatar el valor del empresario y de la empresa como una organización que va para adelante, que genera empleo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, Arcor, que está dentro de ella, ¿no?, que es una de las principales empresas productoras de alimentos de la Argentina, tuvo un año de pérdidas el año pasado, un
trimestre muy malo de arranque, ahora mejoró un poco, pero digamos, también es un escenario complicado en términos de la caída de consumo para las empresas, sobre todo que se dedican al mercado doméstico. Todos estos últimos años han sido complicados. Arcor efectivamente es una empresa que es un ejemplo. Yo siempre digo, no digo yo, que Argentina sería diferente si tuviéramos 40 Arcors. Lamentablemente tenemos pocas Arcors, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque lo que necesitamos nosotros, acá el amigo Cabral representa una empresa que también es súper vital y es un ejemplo de una empresa nacional comprometida con el país, lo que necesitamos en Argentina, y los países que le va bien tienen eso, es empresarios y empresas que crecen en Argentina, se internacionalizan, ¿no es cierto?, exportan, ¿no es cierto?, operan en el exterior, ¿no? Sí, un modelo Arcor es un Techinto, Arcor, ¿no? Claro, ¿Y cómo va Cabrales? Buenas noches. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Jaime. Buenas noches. Pedirle a los empresarios que resignen rentabilidad en un momento que muchos empresarios están perdiendo plata, es decir, que no pueden resignar rentabilidad. Y también hay que pensar en la industria nacional, que creo que es el motor, que tiene que ser el motor de la economía y del trabajo, de fuente de trabajo, con tasas tan altas de rentabilidad, donde la única forma de invertir es con los dividendos o con las utilidades que deja la empresa y que los dueños las vuelvan a reinvertir en un momento difícil. Por eso pienso que los empresarios siempre hemos estado a tono y obviamente que lo más preocupante es el tema social. Yo estoy totalmente de acuerdo que hoy tenemos que pensar en los que menos tienen y ahí es donde nos tenemos que enfocar en este momento de la economía y en este momento del país. Porque se entiende, ¿no?, la problemática de que los alimentos suben en promedio mucho más que la inflación en la Argentina. María, ¿a qué empresario le interesa tener una población pobre donde la gente no puede consumir? Nosotros trabajamos, industrializamos, le agregamos valor agregado a muchos productos para que la gente después, el común, lo consuma. Entonces realmente nos preocupa la situación social que está pasando la sociedad y ahí es donde nosotros también es todo el apoyo que en este momento podemos dar a través de distintos planes, como puede ser el plan de precios esenciales, creo que se llama así, en el cual nosotros participamos. ¿Comparten con las organizaciones sociales, como organizaciones empresarias, que hace falta una emergencia alimentaria? Yo creo que de alguna forma tenemos que estar, de nuevo te digo, apoyando a la gente y ver hasta dónde, eso lo tienen que estudiar los economistas que en este momento están manejando el gobierno, la CUNSA, que lo conozco de la provincia y ahora en la Nación, un gran ministro, ver cómo podemos, sí, de alguna manera apoyar, si no estoy en desacuerdo. Yo lo que diría es, a ver, justamente la jornada a la que se refería Jairo, que hicimos la semana pasada, con la presencia de Mauricio Macri, ¿no? El presidente Macri cerró, efectivamente clausuró el evento. El título de la jornada es los desafíos del crecimiento, porque ¿qué nos está pasando en Argentina? La coyuntura, obviamente, con razón, nos gana siempre, ¿no? Estamos siempre en el día, somos el país del cortoplacismo. Entonces, cuando uno un poco levanta la mirada y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para crecer en serio, para derrotar la pobreza en serio, para que aumenten los ingresos de la gente? Con que no siga creciendo a esta altura la pobreza, ya digo, porque no solo no la derrotamos, sino que la aumentamos cada 10 años. Entonces la pregunta de fondo es esa. Nosotros en la jornada sugerimos, ¿no es cierto?, que la Argentina tiene que haber un acuerdo político. Obviamente es muy difícil hacerlo ahora porque está en plena elección, pero inmediatamente después que el resultado electoral ya está definido, sea en octubre o sea en noviembre, tiene que haber un acuerdo político. O sea, si eventualmente se confirma un triunfo de Alberto Fernández, y él plantea hacer un acuerdo político y social que incluya desde discutir o consensuar paritarias, rentabilidad, precios, ¿ustedes están de acuerdo proactivamente a que ese acuerdo se haga? De acuerdo. Yo creo que es necesario, que es vital ese acuerdo social y político. ¿Y por qué no lo hizo Macri? ¿Por soberbia, cree usted? No lo sé, eso es un tema de Macri, hay veces que los tiempos no se dan, que no se dan las... Pero hoy en día yo creo que hay que plantear a futuro, y yo creo que es necesario ese acuerdo, y donde la industria tiene un papel preponderante y donde la única forma de salir de esta crisis también es a través del trabajo, es decir, creando fuentes de trabajo. Hay un punto genuino, que me gustó mucho, y además debo decir que lo leí ayer en La Nación a un economista argentino que ahora vive mucho en Israel, que se llama Manuel Trachtenberg, que él contó la experiencia de Israel, ¿no? Que tenía una inflación del 400% Israel, ahora tiene deflación.
Digo, Sí, era un poco también el modelo Sturzenegger, no quiero con esto desacreditar porque fue lo que no, pero Sturzenegger estaba muy inspirado en cómo había terminado la inflación la de realidad, Israel. la realidad es que en Argentina nosotros tenemos una constitución política que gracias a Dios, sobre todo a partir del 83, está. Sí. Habrá defectos, Incluso errores. campea las crisis. Exactamente. Sí. Ahí tenemos un pilar que está fuerte. Todos los días hay que reforzarlo. Digo, nunca hay que dejarse, pero está. Lo que nos falta, como lo dicen algunos políticos, porque me parece muy buena la expresión, nos falta una constitución económica. La constitución económica tiene, entre Política otros, de largo plazo. dos pilares fundamentales, ¿no? Que es la constitución económica en cualquier país del mundo tiene dos pilares: cómo se financia el Estado y qué tipo de moneda tenés. Esas son las dos. Después tenemos 20.000 cosas más, pero y el tema acá es que no tenemos resuelto el tema de cómo financiamos el Estado. El Estado, recordemos, es una institución que hemos creado nosotros, nosotros 4 más muchos otros millones, ¿no? Es una institución que hemos creado, como en todos los países del mundo. ¿Cómo se financia esa institución? ¿Cómo se mantiene? A través de impuestos. Bueno, y los fines que tiene esta institución son varios, ¿no es cierto? Educación, salud, bueno, todo lo que usted, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nunca hemos logrado es un equilibrio entre los ingresos que requiere ese Estado, que es una institución absolutamente imprescindible, y los egresos. Estamos en déficit fiscal en los últimos 100 años. Hay una ley de Macri que está vigente que tiene que ver con ir reduciendo progresivamente impuestos y que supone que se seguiría ejecutando en los próximos años si no vuelve a haber un cambio y que significaría una carga menor para las empresas en términos impositivos. No sé si tuvieron la oportunidad de hablar con Alberto Fernández, sé que tuvo una reunión, ¿no? Martín Cabrales, no sé con cómo... Cafiero estuve, ¿no? Con Alberto Con Fernández, Santiago Cafiero, su jefe de cercano gabinete. también a gente que puede llegar a participar en el gabinete porque hay gente que uno ya conoce. Santiago. Porque hubo mucho ruido cuando fueron Galperín, Sí, después sí, dijeron, pero, ¿no? Lo cual me parece lógico que todos tengamos reuniones con todo porque... Bueno, pero es ustedes una habían apoyado forma... fuerte al gobierno de Macri, era como... pero No, nosotros apoyamos, está bien, al gobierno de Macri, pero sobre todo apoyamos a la Argentina. Es decir, nuestra empresa tiene 80 años, no apoya a un gobierno, va apoyando No, pero había una afinidad. a todos los planes, pero, por supuesto. Pero como había hay mucho más afinidad. También dije que había afinidad, sí, es verdad, y hay afinidad también con algunos economistas que están muy cerca de Alberto y con gente que ha trabajado en el peronismo. ¿Cómo quiénes? Bueno, todos los economistas que están nombrando, Nielsen, Redrado, no me sale el otro. Culfas, Agis, ¿cómo se llama? Manuel Álvarez Agis también. Álvarez Agis, es decir, el todos los ex conocen. vice de Axel Kicillof. El ex vice de Axel Kicillof, exactamente. ¿Y qué es lo que más temor le genera de un eventual gobierno? A mí lo único que pedimos es previsibilidad para seguir trabajando, poder planear a mediano y largo plazo. Me parece que la industria, el empresario, el comercio mismo es la fuente de trabajo genuina, no el Estado, y también la gente que está fuera del sistema, que hay que incluirla al sistema. Eso es una cosa que necesitamos hacerlo en forma urgente. Sí, la reforma impositiva, porque tenemos una carga tributaria, sobre todo las empresas nacionales y las pymes, enorme, insoportable, con un costo del dinero altísimo, al cual es inaccesible. Entonces, a mí no me gustan los personalismos. Yo creo que tanto en el gobierno del PRO como dentro del peronismo hay gente muy rescatable. Y lo que dice Jaime, tiene que haber un consenso político y social para poder gobernar y para poder sacar a la Argentina adelante, que se termine mucho lo que se habla, la grieta, que yo creo que empobrece culturalmente a la gente y económicamente ha empobrecido muchísimo este tema de los extremos que me parecen ridículos. Hay países en la región que tuvieron hechos de corrupción muy marcados, como puede ser en Brasil el caso Odebrecht, que ha terminado con grandes empresarios tras las rejas durante mucho tiempo. Algunos todavía están en prisión domiciliaria. En Argentina el año pasado hubo una especie de amague de ir hacia, algunos decían un manipulite, algún tipo de proceso similar. ¿Qué es lo que frena que acá no haya una depuración de ese tipo en el mundo empresario? No lo sé, eso es un tema de la justicia que tiene que ver la justicia. Lo importante es que la justicia funcione y actúe con total independencia, con absoluta independencia. Yo creo que en eso nosotros lo hemos dicho varias veces en su momento, hasta una vez hasta sacamos ya solicitada al respecto. Si la justicia tiene que ser absolutamente independiente y todos debemos ser absolutamente súbditos de la justicia. Ahora, ahí da la sensación y por ahí... Sí. Perdón. No, yo voy a decir un puntito porque, a ver, quizás es una obsesión que tenemos nosotros en la asociación, que es esta. El próximo gobierno, cualquiera sea, se va a enfrentar a una situación complicada. Y va a necesitar el apoyo de todos. Y cuanto más claro tenga, ¿no es cierto?, los primeros medidas, los primeros meses, es fundamental.
Que aproveche ese primer envión. Claro, y la verdad es que eso es lo que hay que apoyar. Por eso cualquiera sea, tenemos que apoyarlo, pero sin mirar. Pero Jaime, ustedes, digamos, AEA nació en un contexto determinado, que fue en un contexto de fuerte confrontación, sobre todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con Clarín, Techin, digamos, algunas de las empresas que componen básicamente la Asociación Empresaria AEA. Da la sensación que el gobierno, digamos, Macri, sobre todo durante la campaña, decía es más de lo mismo lo que viene. Pero da la sensación que uno escucha a ustedes empresarios a partir de los gestos de Alberto Fernández y que ustedes están con una actitud de no queremos que esto sea más de lo mismo, queremos que acá hay un interlocutor distinto. ¿Ustedes están en esa posición? Bueno, yo creo que el propio Alberto Fernández, uno se toma por lo que él dice, ¿no es cierto? Yo creo que él ha sido muy claro. Digamos, de que él va a hacer en muchos aspectos una política con alguna diferencia respecto de la política, sobre todo en los últimos años, que tampoco era todo, eran ciertos aspectos, y respecto de eso nosotros, digamos, le creemos y lo vamos a apoyar. Porque ustedes tenían más confrontación, mucho más tensión, más regulación, más discrecionalidad en algunos casos tipo Moreno, pero también más mercado interno, ¿no? Porque les iba mejor en un punto. Había más, sí, ha decaído el mercado interno. Es decir, para las empresas que viven del mercado interno está más complicado, obviamente, que las empresas que pueden exportar. Pero está... Es como una paradoja también, ¿o no? Sí, no sé, pero es así. Es así. El mercado interno ha caído y bueno, lo vemos con los índices que ustedes mostraron en la editorial. ¿Qué nivel de importancia le dan a una reforma laboral en el gobierno de Alberto Fernández? Mira, yo te puedo decir la posición de la asociación. Nosotros lo que creemos es que hay experiencias. Cuando uno dice reforma laboral, ya uno empieza mal, porque naturalmente predispone a la gente, digamos, las a recordar episodios que no fueron positivos. Nosotros tenemos mucho diálogo con el mundo sindical, mucho más de lo que se sabe, porque no son necesariamente reuniones abiertas, pero tenemos mucho más diálogo de lo que la gente puede imaginar. Y sabemos perfectamente que para conversar con ellos uno puede empezar hablando de reforma laboral. Lo que sí uno puede hablar... Convenio por convenio. Es, claro, hacer acuerdos, ver, ante esto el caso de Vaca Muerta es uno, el caso de la carne es otro. Es decir, hay casos concretos donde a los propios trabajadores... Libre. Claro, a los propios representantes de los trabajadores les conviene ese tipo de acuerdos. O sea, ya no es más un reclamo empresario, un cambio general en términos laborales. Porque el cambio laboral, el cambio general, ¿qué quiere decir, digamos, no? Bueno, es el proyecto que mandó Macri hace 1 año y medio, que cambiaba indemnización, pero cambiaba un montón de... Bueno, por eso digo, a ver, lo que me parece es que si uno lo mira en términos de sectores, ¿no es cierto? Hay sectores que pueden requerir, porque hay en algunos sectores hay mucho cambio técnico. Entonces la situación ha variado mucho en los últimos 10, 15 años. Y para los propios trabajadores, tener la posibilidad de conversar con los empresarios y ver si los convenios actuales no requieren ajustes, ¿no es cierto? Y si esos ajustes no, a su vez, no permiten potencias. Por ejemplo, todo este tema del teletrabajo, ¿no? Que por un lado el trabajo le da mucha independencia, ¿no? Pero al mismo tiempo las regulaciones tienen que ser muy claras para que no se sienta desguarnecido. Entonces, a nosotros nos parece que ese es un camino que se puede avanzar. Viable. Y por último, de mi parte, tema precios cuidados. Y ustedes están en precios esenciales, están también con... No, precios cuidados, no. Bueno, estamos viendo ahí la negociación, con lo acabas de decir vos en la editorial. Porque precios cuidados venció, se renueva trimestralmente, ¿no? Sí, y hay una pelea y esenciales porque... sigue. Nosotros en esenciales continuamos seguro. Con el té nada más. Con el té, y teníamos un café en precios cuidados y estamos viendo, porque como ustedes mostraron el tema de alimentos, si bien alimentos, en algunos sectores por el café y el té está atrasado con respecto a la devaluación, pues es un producto que yo compro en dólares y lo vendo en pesos en el mercado. Café y té, por ejemplo, el queso que se produce acá subió más que el café y el té, por ejemplo. No sé, pero vi que muchos habían subido más que el café y el té. ¿Café y té cuánto subió en un año? No sé exactamente cuánto subió un año, pero vos fíjate con la devaluación, cuánto fue la devaluación del dólar, y el café es dólar. Pues, café verde acá no hay en Argentina. O sea, ¿a ustedes les cuesta mantenerse en precios cuidados con los... El gobierno quiere autorizar 5%? Me cuesta estar en precios esenciales también, pero sigo estando. Es decir, hay líneas de producción que vienen trabajando en pérdida hace rato. Es decir, si bien sigo, el té es un commodity, el saquito del té, el filtrante es importado 100%, no se fabrica acá. Es decir, Argentina está muy dolarizada. Si vos revisás pero un producto, la discusión ahora... la cantidad de insumos que hay, no, en el té nos habíamos comprometido y seguimos con el té. En el té, que era precios esenciales, que se habían comprometido 6 meses de precio congelado. Ahora, en precios cuidados, que es el lío ahora, porque venció hoy o ayer, ¿no?
semana. El fin de semana. El gobierno quiere un promedio de aumento máximo del 5%. Sí, los empresarios estamos, algunos, yo no sé todos los casos, el 10 estábamos pidiendo. ¿Con el 10 se quedan? Con el 10 estábamos ahí. Si no pueden bajar productos. No, bueno, en mi caso sí, no sé, se incorporarán otros. No digo bajarlos también. de la lista, si no les dan sí, ese aumento, en el los pueden caso bajar. del café es un producto que nosotros pensábamos sacar de precios cuidados. ¿Sacar? Sacar. ¿El café? Sí. Por este tema de que lo importa. Sí, no sé, mi marca, no sé si hay otra marca, claro. creo que es la única que está en precios cuidados. En precios esenciales, el té, obviamente, seguimos. Ajá. Tema, la quita del IVA, se discutió si era eficaz o no, porque decían que se perdía en la cadena. Hay un informe de Colatina que lo que muestra es que, por lo menos en supermercados, fue eficaz, en el sentido que o los productos no aumentaron como aumentó el resto, o algunos incluso bajaron un poquito, pero solo en supermercados. ¿Tienen ustedes información del instrumento? No, exactamente lo que dice Colatina. Me parece que en supermercados, en grandes superficies, en el mercado del minoreo se pierde de pronto. Pero en supermercados fue eficaz. Yo creo que las medidas que tomaron para la gente... Eso sí, yo aprovecharía de que hablamos de impuestos. Hay un número que ustedes por ahí han visto. Nosotros todos, los que estamos acá, que pagamos impuestos, trabajamos de enero a junio, julio para pagar, es decir, nuestro ingreso es todo para pagar impuestos, para pagar el gobierno. Digo, pero no es medio en un confuso alimento ese el 50% prácticamente es impuesto. Pero hay que ver también, el consumidor a veces percibe, pero hay que decirle la verdad, el 50% se lo lleva el Estado. Pero ahí no hay un engaño, porque no es el empresario. Cuando uno ve la cantidad de dinero que los argentinos de mayores ingresos tienen fuera de la égida del fisco, que lo tienen en paraísos fiscales, en cuentas en el exterior o no declarados. De hecho, cuando hubo un blanqueo entraron 120.000 millones de dólares que no estaban declarados. Eso no se da un poco de bruces con la idea de que hay una presión impositiva excesiva. Cuando uno piensa, bueno, no sé, hasta en su momento funcionarios que eran empresarios tenían de activos, algunos declarados y otros sin declarar en el exterior. ¿No es un poco una contradicción que nuestra clase empresaria tenga muchas veces activos sin declarar en el exterior y también reclame por un exceso de presión? Otra cosa sin declarar, otra cosa es un impuesto que va a un producto, es decir, son creo que cosas distintas. No, pero nosotros vimos en este gobierno que cuando se hizo un blanqueo ingresó dinero que estaba en negro, o sea que claramente no estaba declarado. No sé, porque a veces suena como una contradicción del empresario que pide menos presión impositiva, pero cuando hay un blanqueo se ingresa con muchísimo dinero que no estaba declarado. Hay como una contradicción. Cuando vos mirás los números de presión impositiva en Argentina y los comparás, y hay trabajos serios, los comparás con otros países, Argentina es uno de los países que tiene más presión fiscal y además no tiene los servicios del Estado que acompañan. Por ahí para las empresas, los sectores mayores ingresos no pagan tanto como pagan en otros países del mundo. Yo creo que la gente... Sí, las empresas, ¿no? Perdón. No, está bien. Sí, perdón. Las empresas pagamos muchísimo. Sí. Y de pronto, capaz que tendría que pagar más Martín Cabrales, no sé. A título personal. A título personal, sí. Pero a mí me cobran muchísimo. Es decir, en la empresa es terrible la cantidad de impuestos que pago y el tiempo que me lleva a pagar los impuestos. Sí, la cantidad de impuestos, la variedad. Y sí. cantidad de cosas que no son impuestos, que de pronto son tasas y... Tasas municipales. Tasas municipales, pero bueno. Brutos en las distintas provincias. Entonces, la presión, y lo que dice Jaime es real. Es decir, uno aparte tiene que contratar la seguridad privada, educación, salud, es decir, no son impuestos que después vemos, no hablemos de los empresarios, que la gente comúnmente no utiliza después los servicios que tendría que utilizar, la calidad que tendría que utilizarlos, por la cantidad por la carga tributaria que tenemos. Y viendo un poco corriendo el zoom hacia afuera, ¿por qué razón creen que el empresario en Argentina, esto lo afirmo yo, tiene tan mala imagen? Mira, hay trabajos bastante claros al respecto. La imagen de los empresarios está asociada a la performance económica del país. Cuando la economía anda bien, en general los sube la imagen. Está bastante asociado, sí. Y la verdad que los empresarios, lo digo, no solo porque soy el presidente, porque estoy convencido hace años, la situación económica depende de políticas macroeconómicas, básicamente. Si la inflación es un tema macroeconómico. Hay un tema de concentración también, ¿no? Quizás en la industria, en la producción de alimentos. No. Si uno ve, pan lactal, fideos, leche, siempre hay 2, 3 jugadores, María, dos como mucho, uno, también dos totalmente jugadores. La bibliografía es clarísima al respecto. Hay países mucho más chicos que Argentina, con mercados mucho más concentrados, tienen cero inflación, o a veces tal deflación. Es decir, está probado eso, la concentración no tiene nada que ver, porque acuérdate la concentración no genera... No, porque hay una cosa que es muy importante distinguir. Una cosa es
el precio y otra cosa es el nivel general de precios. La inflación, ¿qué es? Un aumento general de precios. Es decir, que aumenta la electricidad, aumenta la peluquería y aumenta el agua. Claro, pero cuando vos vas a un supermercado hay muy pocos jugadores. Está bien, pero eso no te explica la inflación. Te podrá explicar un nivel de precios más alto que el que vos quisieras, de acuerdo, eventualmente. Pero la inflación es un tema macroeconómico, ¿no? Y es fundamental verlo claro, eso, porque que es una de las cosas que yo debo reconocer de este gobierno. Mauricio Macri lo dijo, cosa que no es simpático para un gobierno decir que ellos tienen la responsabilidad, pero un día lo dijo con todas las letras. La responsabilidad de la inflación es nuestra, no es de los empresarios. Pero también ha habido un dejar hacer, tal vez, ¿no? Algunos sectores, hace algunos meses, Mascherone retiró del mercado la leche que tenía en precios cuidados mientras lanzaba leches nuevas de primera línea. Digamos, hay un comportamiento donde el gobierno asume que la inflación es un fenómeno monetario, que es su responsabilidad, que puede ser un debate, pero lo asume, pero también, desde mi punto de vista, hubo un dejar hacer. Participa poco en la mediación de precios, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno tiene que tener una política más pro pyme, más pro industria, más pro trabajo genuino, y ese es el desafío que tenemos también los argentinos. Es muy difícil poner una industria chica, sí, claro, como están dadas las condiciones. Sí. Es decir, ¿de dónde? Sí. Con este costo financiero, con esta carga tributaria. Yo no hablo de reforma laboral, me parece bárbaro lo que dijo Jaime por sectores, y a veces la realidad te lleva puesto. Es decir, son cosas que son necesarias. Pero bueno, es un desafío que tenemos no solamente el gobierno, sino todos los argentinos, y nosotros como empresarios justamente es aportar ideas y acercarnos a los que tienen que gobernarnos. Gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Gracias a ustedes.